La propuesta ahora es analizar cómo se calculan las integrales de línea ahora aplicada al caso de campos vectoriales, ¿sí? Vemos la definición. Esencialmente arrancamos igual, ¿no? Tenemos un arco de curva que está descrito por una función vectorial que tiene derivada continua y no nula en el intervalo B, y ahora aparece otro protagonista que es el campo vectorial F. En este caso, de nuevo, para describirlo usé un campo de 3 variables, pero no necesariamente tiene que ser de 3 variables, podría ser un campo en R2. Lo importante siempre es que va a ir de R2 en R2 o de R3 en R3, ¿está bien? Bueno, cuyas componentes son P, Q y R, es un campo vectorial continuo sobre una región que tiene que tener, bueno, a C contenida, ¿no? C contenida en esa región. La notación para integrales de línea de un campo vectorial pueden ser dos. Una, donde solamente aparece el campo, no sé cuáles son sus componentes, las componentes van a estar dadas aparte en algún lado. Y la otra, donde la integral se plantea en términos de cuáles son las componentes del campo. ¿Sí? Aquella primer componente va a ser la que esté multiplicando, la expresión que está multiplicando el diferencial de X. La segunda componente del campo va a ser la que está multiplicando al diferencial de Y. Y la tercer componente del campo es lo que corresponde al diferencial de Z. ¿Sí? La expresión que nos va a permitir calcular esta integral tiene que ver con la integral entre A y B. La F nuevamente aparece evaluada en el campo y esto aparece multiplicado ahora por la derivada, no por la norma, sino simplemente por el vector derivado. Ahora vamos a ver con qué tiene que ver esto. Y nuevamente, si hacemos el paralelismo con integrales de superficie para campos vectoriales, ¿se acuerdan que tampoco iba a la norma, sino que iba directamente el producto vectorial, ¿no? Bueno, acá sigue siendo esa la idea. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Así como para integrales de superficie, la integral tenía que ver con el cálculo de un fluido a través de una superficie. Acá, la integral de línea de un campo vectorial va a tener que ver con el trabajo que ejerce ese campo F para mover un objeto, una partícula, a lo largo de una curva C. ¿Bien? ¿Cómo vemos esto? Asociado con la definición que vimos recién. A ver, supongamos que nosotros tenemos un arco de curva C. ¿Cuál es el concepto que tenemos de trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza? ¿Cuál es la idea que tenemos sobre eso? Esencialmente se calcula como fuerza por distancia, ¿no? Magnitud de la fuerza por la distancia cuando eso era en una línea recta. Bueno, ¿cómo puedo usar eso para calcular el trabajo? Ahora me voy a mover a lo largo de esta curva C. La idea va a ser, en cada punto de esta curva, yo voy a tener ese campo, esa fuerza, y con la misma lógica que empleamos siempre, toda fuerza se puede descomponer en dos direcciones. Una que va en dos direcciones perpendiculares. Por ejemplo, acá podríamos tomar esto como componente tangencial. Y acá tendremos la componente normal. ¿Sí? Bueno, de las dos, si yo estoy pensando en que quiero calcular el trabajo para que movernos a lo largo de la curva C, ¿cuál cree que va a tener más injerencia en el trabajo? ¿La normal o la tangencial? ¿Quién es la que acompaña el movimiento en este caso? La tangencial. La que nos va a importar es esa. Bueno, al igual que vimos para integrales de superficie, cuando yo quiero calcular la componente tangencial, debería proyectar la fuerza en la dirección de la tangente. La dirección de la tangente de la curva tenía que ver con la derivada de la parametrización. Entonces, cuando yo hago el producto escalar entre el F, no lo escribo, pero tendría que estar evaluado sobre la curva, y lo multiplico por el versor tangente a la curva, que si la curva está parametrizada por gamma, este versor tangente tendrá esta pinta, ¿no? El vector tangente sobre la norma. ¿Sí? Esta expresión
lo que nos va a dar es la magnitud de la fuerza, ¿sí? De la fuerza en la dirección tangencial, o sea, la norma de esta componente tangencial de la fuerza. Y a esto yo debería multiplicarlo por la distancia recorrida. Y se acuerdan que la distancia recorrida, si como en este caso la curva es simple, tiene que ver con la norma de ese producto, de la norma de la derivada, tenía que ver con la longitud de la curva. Entonces, esto me da la norma de la componente tangencial. ¿Sí? Este primer término me va a dar la norma de la componente tangencial, magnitud de la fuerza. Y esto que está acá tenía que ver, para un delta de t, con la longitud de un arquito de curva. Por lo tanto, nuevamente tengo fuerza por distancia. Y eso tiene que ver con el trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué no aparecen estas normas al momento de calcular la integral? Vieron que cuando nosotros lo definimos recién, aparece solo la f por gamma prima. ¿Por qué no aparece la norma? Justamente porque al calcularlos se cancelan, ¿no? Este término se cancela con esto, por eso es que no aparece al momento de calcularlo en la integral. ¿Está bien? Entonces la idea que está atrás de la integral de un campo vectorial tiene que ver con el trabajo y también se lo conoce como la circulación de f a lo largo de la curva C. ¿Está? Son dos formas de interpretar este resultado. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo calcularlo. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, nos proponen entonces calcular la integral a lo largo de la curva C de este campo. Dijimos que esta era una forma en que puede venir dada la integral de un campo vectorial en términos de las componentes, o sea que escrito de esta manera me está diciendo que ¿quién sería mi campo F? A ver si se entendió cómo lo definimos. En este caso es un campo que va a estar contenido, ¿no?, en R2, de R2 en R2. ¿Y cuáles van a ser las componentes? Bien, sí, dijimos, lo que está multiplicando el diferencial de X va a ser la primer componente, lo que está multiplicando el diferencial de Y va a ser la segunda componente. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que calcular, en este caso nos pide calcular la integral de línea de este campo F a lo largo de la curva, imagen de gamma de t, y nos proponen tres curvas, ¿sí? Tres arquitos de curva. Así que vamos a ver cuánto da cada caso y qué conclusiones vamos sacando a medida que trabajamos con estos arquitos de curva. Para lo cual lo que les voy a pedir es que me digan qué curva, con qué curva estaremos trabajando en cada uno de estos casos. A ver, voy por esta, la primera. Si la pienso en forma paramétrica, X es T y es T, ¿no? O sea que ¿quién es mi curva? Igual a X, ¿qué porción? Exactamente. La porción de recta igual a X que une el punto 0, 0 con el 1, 1. ¿Bien? Bueno, o sea que estoy recorriéndola en este sentido. ¿Sí? Bueno, aplico la definición y quedaría la integral a lo largo de la curva C del campo F que mencionamos arriba, diferencial de arco. ¿Por qué acá el diferencial aparece con rayita? Porque el diferencial de arco está jugando el papel de gamma prima por diferencial de arco, por diferencial de t. A esa expresión la llamamos, ahora es un vector, no es más un número. Ahora es un vector, por eso es que aparece con la rayita de vector. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculaba esto? Según la definición que vimos, esto era la integral entre 0 y 1. Y ahora, la fuerza, yo quiero saber el trabajo de la fuerza sobre la curva. Entonces tengo que evaluar la fuerza aplicada a esta curva, ¿no? Entonces el X y el Y lo voy a reemplazar en términos de T. ¿Y qué me va a quedar?
Bien, ¿no? Y es t y x es t, así que acá me queda 2t t cuadrado. ¿Sí? Les recuerdo, acá, por las dudas, porque quedan... Sí, esta es la definición que vimos para integral de línea de un campo vectorial. ¿Sí? Y esa es la que estamos aplicando. A la f la evalúo en la curva y ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de gamma, que para nosotros ¿cuánto sería? Así que esto es integral entre 0 y 1 y el producto escalar me va a dar 2t más t cuadrado. Y esta integral me va a quedar t cuadrado más t cubo sobre 3, que entre 0 y 1 me quedaría 1 más 1/3, el resultado sería 4/3. ¿Por qué la derivada te quedó 1? La derivada de gamma, ¿sí? Recordá que es la de gamma. Bien, esto entonces corresponde a la circulación o el trabajo de la fuerza F a lo largo del segmento de recta igual X que conecta 0, 0 con el 1, 1. A ver, ¿quién sería la curva en este caso? Una porción, un arquito de parábola, ¿no? Un arco de parábola de ecuación y igual a x cuadrado quedaría. ¿Sí? Bueno, ¿qué parte de ese arquito de parábola quiero? 0 a 1 ¿de qué? De x, ¿no? O bien, si quiero ver, otra forma de escribirlo es reemplazar cuando t vale 0, el punto de partida, si lo pienso esto como la posición de un móvil, el móvil sale del punto 0, 0 y llega a qué punto? A 1, 1. O sea que quiero el arco de parábola que conecta 0, 0 con 1, 1. Este punto tiene coordenadas 1, 1. Nuevamente conecto los mismos puntos por otra trayectoria. Voy por otra curva uniendo los mismos puntos. ¿Bien? Bueno. Planteamos entonces la integral. Para este caso, el campo es el mismo. Entonces, nuevamente quedó la integral entre 0 y 1. F lo evalúo en la curva. Mi F lo tengo allá arriba, ¿no? Este era 2i x cuadrado. En lugar de 2i x cuadrado, ¿qué voy a escribir? Sí. Bien, x es t, así que me queda t cuadrado. Y ahora esto va a quedar multiplicado por... Bien, la derivada de la parametrización, que es 1, 2t. Así que en definitiva me va a quedar integral entre 0 y 1 de 2t cuadrado más 2t cubo. Y esa integral, integro en t y nos va a quedar 2/3 de t cubo más 1/2 de t a la cuarta. Bien, que entre 0 y 1, ¿qué nos queda?
7/6, ¿no? Ese sería el resultado. O sea que moverme de 0, 0 a 1, 1 por la recta igual x me dio 4/3, pero ahora conectar los mismos puntos pero con un arco de parábola me da otro resultado posible, ¿no? Con lo cual, primera observación que podemos hacer sobre integrales de línea de un campo vectorial tiene que ver con lo primero que tenemos acá, ¿no? La integral de línea de un campo vectorial depende del campo, de los puntos que esté conectando con ese campo, ¿no? Con la curva, punto inicial y final del recorrido, y depende también del camino o trayectoria que use para unir esos puntos. No me da lo mismo ir del 0, 0 al 1, 1 por igual x que unir esos mismos puntos por la parábola. ¿Sí? Hay una palabra clave acá que dice, que en realidad son dos, en general, o sea que esto en algunos casos puede ser que cambie, que ya veremos, pero en general la integral de línea depende del campo, del punto inicial y final y de la curva que usemos para conectar esos puntos. No es que si voy de un punto al otro el resultado siempre es el mismo. ¿Ok? Bien. Nos quedó por ver un caso más. En este caso, ¿cuál es la curva y en qué sentido la recorremos? Bien, nuevamente, ¿sí? A simple vista se ve que mi curva vuelve a ser la recta igual x. ¿Qué porción de esa recta voy a tomar ahora? La porción es la misma, es la que tiene x entre 0 y 1, pero lo que cambia es que ahora, como t varía entre 0 y 1, cuando t vale 0, lo reemplazo acá y x e y valen 1. O sea que mi punto inicial ahora es el 1, 1. Y cuando t vale 1 caigo en el 0, 0. O sea que en lugar de conectar 0, 0 con 1, 1, ahora voy al sentido contrario. Cambió el sentido de recorrido de mi curva. Y lo que vamos a intentar ver con este ejemplo es cómo afecta eso al cálculo de mi integral. En campos escalares habíamos mencionado que eso no afectaba. Mientras que la curva esté parametrizada, no importa cómo la parametrice, el resultado no cambia. Bueno, veamos qué pasa ahora con campos vectoriales. A ver. Nuevamente mi campo es el mismo. Me queda la integral nuevamente entre 0 y 1. F evalúa la curva. Claro, es 2 por 1 menos t. Eso, por 1 menos t al cuadrado. Y esto lo multiplico por el menos 1 menos 1. Diferencial de t. Bueno, me va a quedar, a ver, bueno, acá entro. Integral entre 0 y 1 y es 2 por t menos 1, ¿no? Se cambian los signos. Menos 1 menos t al cuadrado. ¿Bien? Bueno, quedaría integral de 2t, t cuadrado. Integral de menos 2 es menos 2 por t. En el último término tienen la opción de desarrollar el cuadrado o, si se animan a hacer una sustitución, también podrían hacerlo. Y va a quedar 1 menos t al cubo sobre 3 con t entre 0 y 1. Bueno, ¿qué me queda como resultado de eso? A ver.
Fíjense que me queda menos 1, menos 1/3 va a quedar acá. ¿Sí? O sea... ¿Sí? Cuando evalúo me va a quedar justo al contrario de esto. ¿Sí? Acá queda 1 menos 2 menos 1. Esto en 1 vale 0. El último término en 1 vale 0, pero tomaba valor 1, 1/3 cuando lo reemplazo por 0. Así que, ¿qué quedó? Menos 4/3, que es el valor opuesto a lo que nos había dado recorrer el mismo camino, pero en sentido contrario. ¿Está? O sea que ir por la recta igual x de 0, 0 a 1, 1 me dio 4/3, pero ir de 1, 1 a 0, 0 me da lo opuesto. O sea que, a diferencia de lo que sucede para campos escalares, la integral de un campo vectorial sí depende del sentido en que yo describa mi curva, ¿no? De la forma en que yo parametrice mi curva. ¿Sí? Segunda observación. Si tengo gamma 1 y gamma 2, que son dos parametrizaciones de la misma curva, el resultado de la integral de línea me puede dar lo mismo o me puede dar lo opuesto, de acuerdo si gamma 1 y gamma 2 recorren la curva en el mismo sentido o lo hacen en sentido contrario. O sea que a partir de ahora, al momento de calcular una integral de línea en un campo vectorial, sí le tengo que dar importancia a la orientación de la curva. Y el resultado de la integral de línea va a estar asociado con tal orientación de la curva. O sea, la respuesta no es 4/3, sino que es 4/3 cuando yo recorro la recta igual x del 0, 0 al 1, 1. ¿Está bien? La propuesta nuevamente es calcular una integral de línea donde, ¿quién sería mi campo? ¿Quién es el campo que está definido en esta integral? X cubo y z. ¿Está bien? Bueno. Y nos piden calcular la integral de línea de este campo vectorial a lo largo del círculo de radio A ubicado en el plano ZI. O sea, gráficamente, mi curva sería esta. Es el círculo de radio A que está ubicado en el plano de la pantalla, digamos. A diferencia de lo que nos pasó hasta ahora, nuevamente no me dan la ecuación, no me dan la curva parametrizada, sino que la vamos a tener que describir nosotros en forma paramétrica. Así que, ¿cómo hacemos? Describo mi curva en términos de parámetro t. ¿Qué es lo primero que podemos mencionar? X es 0, porque está justo, no, la curva está contenida en el plano ZI, así que X vale 0. Muy bien. Y ahora, con IZ tendría que describir una circunferencia de radio A. ¿Qué ecuación va a tener? A coseno t, pueden poner cualquier, no es necesario usar t siempre, ¿no? Uno usa t porque da idea de tiempo y describe la posición de un móvil, pero no, pueden usar cualquier parámetro. ¿Y en z? Bien. Y si yo quiero describir toda esa curva, ¿qué variación le vamos a dar a t? Muy bien. Bueno, ¿y ahora cómo queda orientado? Porque ahora sí me importa la orientación de la curva, ¿no? Esto está asociado con ¿qué orientación? Sale del eje Y y va en contra de la...
¿Está bien? Cuando t vale 0, estoy en 0 a 0. ¿Sí? Cuando t vale pi sobre 2, estoy en 0, 0 a. O sea que fui de este punto a este de arriba. Así que la estoy recorriendo en sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, a diferencia de lo que planteamos en el ejemplo anterior, acá la curva es cerrada. Entonces eso lo vamos a indicar, al igual que en superficie, con un arquito rodeando a esta integral. Y la estoy recorriendo en sentido antihorario. En general, el sentido antihorario nosotros lo describimos como orientación positiva de la curva. ¿Está? Así que en este caso la curva está orientada en sentido positivo. Bueno. Y ahora planteamos la cuenta. Y esto va a ser integral entre 0 y 2pi. ¿Sí? De el campo lo evalúo en mi curva. Mi gamma en este caso, a ver para que se vea mejor, tiene componente 0, entonces me va a quedar, en lugar de x cubo, ¿qué escribo? En lugar de i, y en lugar de z, a seno. Y esto es producto escalar con 0, ¿no? La derivada viene ahora. 0, la derivada de a coseno me va a quedar menos a seno t a coseno t. Muy bien. Hacemos el producto escalar y ¿qué me da? Cero menos a cuadrado coseno t seno t más a cuadrado seno t coseno y esto da 0. O sea que el trabajo a lo largo de esta curva cerrada en sentido positivo me dio 0. ¿Por qué me dio 0? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿A causa de qué dio 0 esto? Porque en X y en Y es similar. No tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que dio 0? ¿Esto por qué se anuló? Esto vino de esta parte, ¿no? De hacer el producto escalar entre qué y qué. ¿Esto qué era? La f sobre los puntos de la curva. ¿Y esto qué era? La derivada. La derivada era la dirección de qué. ¿Con qué tiene que ver la derivada de una función vectorial? La dirección de la tangente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Si el producto escalar entre dos vectores es 0, significa que esos vectores son perpendiculares. La fuerza es perpendicular a la tangente a la curva. Por eso es que el trabajo es 0. No tengo componente tangencial. La componente tangencial me está dando nula. Por eso es que el trabajo es 0. O sea que acá, claro, acá la fuerza va siempre en perpendicular al movimiento. La tangente a la circunferencia es esta y la fuerza en ese punto es perpendicular. Por eso es que al proyectarla me da 0. ¿Está bien? Por eso es que este trabajo me está dando 0. ¿Ok?